Shalom, shalom, mis amados. Hashem la prosiga bendiciendo en gran manera. Que Él le haga revestir de justicia, de verdad, y que les guarde en cada área de sus vidas. Así que un gran abrazo y una vez más estamos aquí con maravillas del idioma hebreo. Seguimos con cultura. Hoy vamos a estar leyendo en Lucas 19. Vamos a conocer un poco del aspecto cultural de ese relato entre Zaqueo y Jesús, ¿no? Yeshua, Rabí. Vamos a estar leyendo en Lucas 19. ¿Quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? ¿Y por qué se subió a ese tipo de árbol? A un sicómoro. Vamos a leer Lucas 19 y vamos a considerar los primeros versos. Dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver a quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era muy bajo de estatura. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy contento de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto, se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un hombre pecador. Entonces Zaqueo se levantó y dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo: La salvación ha llegado a tu casa, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar ciertamente lo que se ha perdido. Lo primero que hay que destacar es que Jesús llegaba de Capernaum, ¿no? O Cafarnaum, e iba para Jerusalén. ¿Qué pasa? Tenía que pasar por esta ciudad llamada Jericó. Jericó era una ciudad con un auge comercial muy fuerte. Era una ciudad localizada entre Judea y Perea. Era una ciudad cuyas calles eran arterias comerciales, ya que desde Jericó se exportaba muchísimas cosas a otros países, como madera, bálsamos, entre otras cosas. Había mucha gente ahí, había mucho movimiento económico en ese lugar. También Herodes había construido muchísimos palacios y lugares lujosos en esa zona, con piscinas termales y todo eso, a costilla del pueblo. Y Zaqueo, este hombre, Zaqueo, era el jefe de todos los cobradores de impuestos. No era simplemente un cobrador, era una figura muy importante en toda esa localidad. Él tenía que ver con todo lo que pasaba. O sea, sabe que Jericó es un nexo, ¿no? Entre Perea y Judea. Todo lo que pasaba por ahí, Zaqueo tenía que saberlo, porque era la persona ahí indicada para hablar en cuanto a asuntos económicos.
El hombre tenía una gran búsqueda, como se dice en el argot popular. Entonces, Zaqueo, en hebreo es Zahai, ¿no? Zahai. Y se dice que es un diminutivo del nombre Zacarías, que en hebreo es Serjaya. Entonces, viene de Zoher, que quiere decir recordar, recordar, Zahor, recuerdo. Entonces, Zahai quiere decir el que me hace recordar, o el que me hizo recordar, o el que me recordó. Zahai. Entonces, Serjaya o Zacarías ya recuerda, Zacarías. Entonces es un diminutivo. Por lo regular, en aquellos tiempos, cuando a una persona le hacía un diminutivo de un nombre muy importante, es porque esa persona era una persona muy destacada en la zona. Era una persona muy distinguida y conocida por todo el mundo. Los diminutivos siempre se han hecho en Israel en aquellos tiempos. Por ejemplo, de Josué, que es Yeshua, que fue transliterado como Jesús. Siempre se han hecho los diminutivos y siempre se hacen con personas que son destacadas, personas que son figuras, celebridades, personalidades, o sea, que todo el mundo allá conoce. Entonces, se da el caso de que el maestro va a pasar por la ciudad, lleva mucha gente porque, wow, es un rabí de alta gama. Ya tiene muchos portentos, muchos milagros que la gente ya ha visto. Ciertamente este hombre es una eminencia. Este hombre es grande en todo Israel y arrastra el público. Y muchos curiosos también que quieren saber quién es. Pero hay un problema. Porque por lo general, cuando una persona llegaba a una ciudad, cuando tú querías verlo, si había mucho aglomeramiento de personas, si tú querías verlo, tú te podías subir a la azotea de una casa. Por regular se subía por afuera. La azotea de una casa era un lugar público. Escucha como esto. Por ejemplo, en mi casa es privada, dentro y también arriba. Pero en aquellos tiempos es privada adentro y arriba cualquiera puede subir. Porque era de esa forma que tú podías ver, contemplar, cuando un rabino o alguien muy importante iba cruzando por las calles. Todo el mundo se asomaba, subía y quería estar viendo, pendiente de todo lo que está pasando. Ahora, Zaqueo no lo hizo así. Y Zaqueo tenía dinero, Zaqueo tenía facilidad, los medios. ¿Por qué va a un árbol? Le voy a hablar un poco del sicómoro. Este es un árbol común en los llanos. Es un árbol que se da en la parte nórdica de África y también en algunos lugares del Medio Oriente. En Jericó había muchísimos sicómoros. Pero ¿qué pasa? El sicómoro es una especie de higo. Es una especie de higo. Produce una madera muy fuerte, muy resiliente. Y los egipcios compraban esa madera para construir allá. También este árbol producía un fruto, también de la misma clase del higo, pero otra especie, mejor dicho, otra especie de higo. Pero no era apetitoso. No era apetitoso, o sea, no era agradable al paladar. Y por cuanto era una fruta en ese tiempo que no era considerada buena, la gente ni siquiera la pisoteaba para no ensuciarse los calzados, ya que desprendía un olor no muy agradable.
Entonces se tomaban estos frutos, lo tomaban con cuencos, con cesta, ¿no? Y lo echaban a los cerdos. Solamente los cerdos se comían eso. Nadie comía ya ese tipo de higo. Nadie comía eso. Había que estar en una escasez, en una crisis muy fuerte para comer un higo de sicómoro en aquel tiempo, porque nadie comía eso. Había que tener una hambruna muy fuerte para eso, para una persona poder comer eso, porque era considerado algo sucio, algo totalmente desechado. Wow, nadie quería eso. Entonces, también en aquellos tiempos se creía que una persona que se pegaba a un árbol sicómoro era una persona sucia, era una persona que era como el árbol, despreciado, era una persona que no tenía valor, porque se estaba pegando de ese tipo de árbol. Entonces, hablar de Zaqueo, una cosa increíble, porque era un cobrador de impuestos, jefe. Por lo general, ese tipo de persona estaba alejado de las costumbres devotas, o sea, de la observancia de los mandamientos, de la observancia de la Torá. Por lo regular, esa gente estaba alejada del pueblo judío. El pueblo judío odiaba a ese tipo de personas. No quería estar ni al lado de ese tipo de personas, porque era como un representante de temor. Donde quiera que llegaba un recaudador de impuestos, era un temor muy fuerte, porque por lo regular ellos te cobraban, pero te cobraban demasiado dinero, más de lo debido, más de lo establecido. Había que llevar un diezmo al templo, pero también había que llevarle una parte a Herodes, y también había que llevarle otra parte, que esa era para el César. Y eso era siempre. Y cuando esas personas llegaban de una manera brutal, cobraban, humillaban y saqueaban todo, robaban. Eran personas totalmente corruptas, pedantes y arrogantes. El pueblo no quería saber de esas personas. Ningún fariseo quería saber de ese tipo de personas, porque se constituía como un enemigo de Israel. Y fue algo muy fuerte que este hombre, con esos prestigios, con ese valor que tiene en todo su aspecto económico, con todo ese poder, subirse a un árbol sicómoro donde una persona, por más pobre que era, no se pegaba a ese árbol. Porque como ya le había dicho, estaba considerado algo totalmente muy bajo. Muy bajo. Entonces, Zaqueo se subió al árbol, no simplemente porque era pequeño, sino porque no se podía tampoco asomar mucho la multitud, porque era el que esa gente no querían saber de él por su estatus social. Se subió al sicómoro y le llamó a la atención esto a Yeshua que iba pasando. ¿Sabe por qué le llamó a la atención? Porque esto fue un acto sincero de humillación. Nadie se había subido a ese árbol. Todo el mundo en las azoteas. ¡Wow! Y este hombre, con tanto poderío y tanto abarque económico, una persona tan importante, se subió a ese árbol para llamar a la atención al maestro. ¡Wow! Eso fue increíble, porque es que cuando una persona se humilla, dice la palabra que será ensalzado. Y cuando una persona es ensalzada, o sea, es una persona que se eleva por sí sola, entonces Hashem lo sepulta, lo ridiculiza, lo avergüenza.
lo hace encarnecer, por cuanto es una persona sin sustancia, sin identidad, queriendo tener identidad y queriendo buscar la aprobación humana. Eso fue algo increíble. Cuando una persona opera bajo la acción de la humillación, es totalmente semejante a como cuando el alma quiere retornar, volver a su estado original y sencillo, tal como Hashem la diseñó desde un principio, antes de depositártela. Eso es lo que significa humillación. O sea, el alma volviendo atrás, haciendo shuvah, haciendo retorno. Es la lucha de tu esencia intrínseca de volver al Padre. Eso es humillación. Entonces este hombre se humilló hasta lo sumo, subiendo ese árbol, donde nadie quiere estar, donde nadie quiere pegarse. Un árbol que los frutos no sirven para nada, desechados. Él está ahí pendiente. Y Yeshua lo tomó en cuenta. Le dijo, baja de ahí. Yo voy a estar en tu casa hoy. Me voy a quedar en tu casa. Increíble. Todo el mundo estaba criticando ese acto. Porque miren, habían 7 tipos de fariseos. 7 tipos de fariseos. Ninguna corriente farisaica, que eran maestros rabinos, querían estar al lado de esas personas. Entonces me impresiona cómo Yeshua dice, yo quiero estar en tu casa. Porque ya inmediatamente el maestro se dio cuenta de quién era. Le reconoció el valor. Reconoció su sinceridad. Lo importante no es que sea excelente predicando, enseñando, cantando. No. Lo excelente, la grandeza está en ser sincero cuando tú cantas, cuando predicas, cuando estás haciendo cualquier cosa para el Padre. Hacerlo con sinceridad. Wow, esto me sorprendió bastante porque cuando Yeshua estaba allá, de la forma que él le probó que verdaderamente era sincero, es cuando devolvió 4 veces más a las personas lo que había tomado. Porque en hebreo la concepción de amor, de Ahavá, es evidenciada con una acción. Tú no puedes decir a nadie que amas si tú no demuestras ese amor. En la cultura hebrea eso no existe. O sea, si tú dices que ama e inmediatamente estás accionando, demostrando, estás retribuyendo, obsequiando, sellando ese amor que tú dices que profesas. Wow, eso fue increíble. La salvación ha llegado a tu casa. Tú eres un verdadero hijo de Abraham. O sea, tú eres un sádico. Tú eres un piadoso, verdaderamente. Y esta es la esencia de este mensaje. Ser lo más sencillo posible. Cuando tú eres sencillo, cuando tú eres humilde, entonces eres grande, eres destacado, eres admirado en el reino del Mashiach. Así que lo importante es retornar al diseño original. No es tener una aprobación de los hombres, tratando de querer buscar o llamar la atención con las cosas que tú haces o con las cosas que tú tienes. No, no se trata de eso. Robarás el corazón del Padre cuando tú quieras con sinceridad retornar al diseño original. Volver al jardín del Edén. Volver como el Padre un día a ti te formó de la tierra. Simple y sencillo. Shalom, Ubrachot. Esas son maravillas del idioma hebreo.